Entonces, Canadá acaba de humillar a los Estados Unidos de América ante el mundo, no China, no Rusia. Canadá, el país del que los estadounidenses hacen bromas, el vecino educado con jarabe de arce y equipos de hockey. Ese Canadá acaba de darle a Washington la derrota comercial más vergonzosa de la historia moderna estadounidense. Y ni siquiera estuvo cerca. Trump amenazó con la mayor guerra comercial en la historia de Norteamérica. Prometió que eso pondría a Canadá de rodillas en cuestión de días, y le explotó en la cara de manera espectacular, y en cuestión de horas, Warren Buffett rompió su legendario silencio con una declaración que Wall Street está llamando la autopsia económica más brutal jamás realizada por un inversionista vivo sobre una política comercial. Cuando veas los números, cuántos miles de millones en riqueza estadounidense se evaporaron, cuántas industrias de EEE.UU ahora luchan para sobrevivir y qué está haciendo Canadá con la ventaja que Trump les entregó accidentalmente, entenderás por qué economistas de todo el espectro político dicen que esto no es solo un error de política, es la mayor falla de cálculo en la historia moderna del comercio estadounidense. Y lo más humillante, Canadá lo vio venir. Estaban listos, llevaban listos más de un año. Suscríbete ahora mismo porque lo que estoy a punto de explicarte va a cambiar cómo piensas sobre todo esto. Déjame llevarte al comienzo. Hace 3 semanas, Trump estaba en el Jardín de las Rosas un martes por la tarde, flanqueado por sus asesores comerciales, su secretario de Comercio y una fila de banderas estadounidenses tan perfectamente ordenadas que parecían un set de película. La prensa estaba llena, las cámaras grababan, y Trump anunció el paquete de aranceles más agresivo jamás impuesto contra una nación aliada en la historia moderna. 25% a acero y aluminio canadienses, 20% a productos de madera, el material que construye las casas estadounidenses, 15% a productos agrícolas, lácteos y autopartes, 10% a todas las importaciones canadienses restantes que no entraban en una categoría específica. El valor total, más de $400,000 millones en comercio bilateral afectado, convirtiéndolo en la mayor acción arancelaria contra un solo país desde la ley Smoot-Hawley. El lenguaje de Trump era el de siempre, casual, confiado, con el tono de un hombre que cree que ya ganó antes de empezar. Canadá nos ha estafado durante décadas, dijo, inclinándose al micrófono. Nos envían su madera, su petróleo, toman nuestro dinero y se ríen camino al banco. Eso se acabó. Desde hoy se acabó. Señaló a las cámaras. Nos necesitan mucho más de lo que los necesitamos. Esto terminará en una semana, quizá 2. Vendrán a la mesa, harán un trato, y será un gran trato para nosotros. Sonrió. Sus asesores sonrieron. El secretario de Comercio asintió. El mensaje era claro. Esto era un gigante negociando con una hormiga, y la hormiga estaba a punto de ser aplastada. Detrás de escena, la confianza era aún mayor. 3 funcionarios presentes en las reuniones de la oficina oval revelaron que el equipo de Trump había modelado lo que llamaron una línea de tiempo de capitulación. Predijeron que Canadá resistiría públicamente por 72 horas, tal vez una semana, antes de que la presión económica fuera insoportable, y Ottawa regresara arrastrándose para negociar en términos estadounidenses. Un asesor dijo: esta es la victoria más fácil que tendremos. Canadá no tiene cartas. Y sobre el papel, el análisis parecía respaldarlo. La economía de Estados Unidos es 10 veces más grande que la de Canadá. El 75% de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos. Los productores, agricultores y empresas energéticas canadienses dependen de la demanda estadounidense como un cuerpo depende del oxígeno. Cortar eso teóricamente significaría que Canadá asfixiaría, entraría en pánico y firmaría lo que sea que EU pusiera adelante. No solo Trump creía eso, analistas económicos en ambos países dijeron lo mismo. Los mercados de apuestas le daban a Canadá
prácticamente 0% de probabilidades de ganar una guerra comercial prolongada contra EU. Pero esto no era solo política comercial, también era personal. Había tensiones sobre gasto en la OTAN, seguridad fronteriza, declaraciones contradictorias en la cumbre del G7. Trump había llamado débiles y deshonestos a los líderes canadienses. Quería que Canadá se doblara y quería que el mundo lo viera. Lo que Trump no sabía, lo que nadie en Washington entendía, era que Canadá llevaba más de un año preparándose para este exacto escenario y estaban a punto de convertir a la economía más poderosa del mundo en un ejemplo de cómo no iniciar una guerra comercial. Canadá no se asustó, Canadá no rogó, Canadá contraatacó. Dentro de 72 horas del anuncio de Trump, Ottawa presentó un paquete de represalias tan preciso, tan quirúrgico, que analistas de 3 continentes lo llamaron la respuesta más estratégicamente sofisticada en la historia moderna. No impusieron aranceles aleatorios como hacen otros países. Hicieron algo mucho más inteligente y devastador. Golpearon productos de los estados políticamente más sensibles para Trump. 25% al Bourbon de Kentucky, estado de Mitch McConnell. 20% a lácteos de Wisconsin, estado clave ganado por Trump por apenas 23,000 votos. 30% al acero de Pensilvania. 20% a las exportaciones agrícolas de Iowa y Nebraska, la base de Trump. Más aranceles a jugo de naranja de Florida, whisky de Tennessee, muebles de Carolina del Norte, manufacturas de Ohio. Cada producto fue elegido no por su impacto económico, sino por su impacto político. Esto no era política comercial, era una operación política ejecutada con precisión militar, pero lo más poderoso aún estaba por venir. Canadá suministra 60% del petróleo crudo importado por Estados Unidos y aproximadamente la mitad del gas natural. Los oleoductos canadienses no son opcionales, son arterias vitales de energía. Cuando Canadá insinuó imponer gravámenes a las exportaciones de energía hacia EU, no un corte total, solo una tarifa del 8-12% por barril, la dinámica cambió de inmediato. Los futuros del petróleo subieron, el precio del WTI saltó 6% en un día. Refinerías del Medio Oeste advirtieron a la Casa Blanca sobre posibles cierres y escasez. Puedes sobrevivir sin madera canadiense, puedes sobrevivir sin aluminio canadiense, incluso sin lácteos, pero no puedes sobrevivir sin energía canadiense. No rápido, no barato, no sin un dolor económico devastador. Ottawa lo sabía y diseñó toda su estrategia en torno a ello. Mientras Trump veía un saco de boxeo, Canadá veía un tablero de ajedrez. Pero había más. Mientras Trump tuiteaba a las 2 a.m., los funcionarios comerciales canadienses viajaban por el mundo reforzando acuerdos. Consolidaron el CETA con la UE. Expandieron su rol en el CPTPP con Asia. Firmaron un acuerdo bilateral con Reino Unido. Iniciaron conversaciones con India, Corea del Sur y el sudeste asiático. Para cuando los aranceles golpearon, Canadá ya había asegurado compradores alternativos para su madera, trigo, canola y manufacturas. Habían construido una salida antes de que estallara la crisis. Al final Trump trajo un mazo, Canadá trajo un bisturí, y el bisturí ganó. Y entonces Warren Buffett habló y destruyó la última ilusión de que esta guerra comercial era algo menos que un desastre. Buffett, en un evento de Berkshire Hathaway en Omaha, fue preguntado por CNBC sobre la guerra comercial. El multimillonario de 94 años se quitó las gafas, las limpió lentamente, como hace cuando está a punto de decir algo importante, y luego dio una respuesta que las cadenas financieras repitieron en bucle todo el fin de semana. Las guerras comerciales se venden como fuerza, dijo Buffett con una voz firme y deliberada. En realidad son confesiones de debilidad. Un país que tiene que amenazar a sus vecinos para conseguir un buen acuerdo es un país que no puede competir por sus propios méritos. Y un líder que piensa que los aranceles los paga el otro país ha reprobado economía en el nivel más básico imaginable. La sala quedó inmóvil, no solo en silencio,
inmóvil como cuando todos se dan cuenta al mismo tiempo de que están presenciando algo histórico. Buffett continuó. Los aranceles no los paga Canadá. Quiero ser muy claro con esto porque parece haber una profunda confusión en Washington. Los aranceles los pagan los importadores estadounidenses, los fabricantes estadounidenses y los consumidores estadounidenses. Cada dólar de estos aranceles sale de los bolsillos estadounidenses. Esto no es teoría, no es una opinión partidista, es aritmética, y aparentemente la aritmética ya no es un requisito para establecer la política comercial en Estados Unidos. Hizo una pausa, dio un sorbo de su Cherry Coke y siguió. Verán, llevo 70 años invirtiendo. He visto mucha mala política. He visto a gobiernos cometer errores. Eso es normal. Lo que nunca he visto es a un gobierno deliberadamente encarecer sus propios productos, alienar a sus propios socios comerciales, desestabilizar sus propias cadenas de suministro y luego llamarlo una victoria. Eso no es mala política, eso es autolesión económica. Luego Buffett reveló algo que heló a todos los operadores en Wall Street. Berkshire Hathaway ya había empezado a reposicionar su portafolio. Hemos movido capital lejos de sectores con exposición significativa a cadenas de suministro cruzadas, dijo con sencillez. Cuando la política gubernamental se vuelve tan errática, tan desconectada de la realidad económica, el capital no pelea, no discute, no escribe cartas al Congreso, se va, busca un lugar más racional. Y ahora mismo, racional no es la palabra que usaría para describir la política comercial estadounidense. Y entonces Buffett dijo algo que completó la humillación. Le preguntaron directamente sobre la respuesta de Canadá, y su respuesta cayó como un veredicto emitido por el tribunal más alto de las finanzas. Canadá jugó esto perfectamente, dijo. Fueron pacientes, fueron estratégicos, y entendieron algo que aparentemente se le escapó por completo al equipo comercial de la Casa Blanca. En economía, quien menos necesita el acuerdo es quien siempre gana. Canadá pasó un año asegurándose de necesitar este acuerdo menos que Estados Unidos. Eso no es suerte, es preparación, es competencia y contrasta fuertemente con lo que hemos visto desde Washington. El dinero no tiene bandera, va donde es bien tratado. Y ahora mismo, según el inversionista más exitoso en la historia del capitalismo estadounidense, está dejando Estados Unidos. Si tu política comercial hace que Warren Buffett mueva su dinero, tu política ya ha fracasado. No es una declaración política, es una autopsia financiera, pero los aranceles fueron solo el comienzo del daño. Lo que ocurrió después en los mercados estadounidenses, en los pueblos industriales y en las cocinas de las familias estadounidenses es algo que el equipo de Trump aparentemente nunca se molestó en modelar. En las primeras 2 semanas, el daño en cascada se volvió imposible de ignorar, imposible de maquillar y imposible de culpar a algo que no fuera la política misma. Los precios de la madera subieron un 22%, agregando unos $14,000 al costo de construir una nueva casa en un mercado ya inasequible para millones de familias jóvenes. Los precios de la gasolina en el Medio Oeste subieron 31 centavos por galón en 10 días, con analistas energéticos proyectando aumentos adicionales de hasta 70 centavos conforme los gravámenes canadienses entraran en vigor durante el invierno. El aluminio alcanzó su precio más alto en 3 años, encareciendo desde latas de bebidas hasta componentes de aviones y cableado en nuevas construcciones. Las autopartes que cruzan la frontera, miles de millones de dólares en piezas que cruzan varias veces durante el ensamblaje de un solo vehículo, de pronto llevaban un recargo del 20% que se trasladó inmediatamente al consumidor estadounidense. El precio promedio de un auto nuevo en Estados Unidos subió más de $2,000 en un solo mes. El hogar estadounidense promedio, según el Instituto Peterson, ahora paga entre $1,800 y $12,400 más al año como resultado directo de estos aranceles. No los hogares canadienses, los estadounidenses. Trump no inició una guerra comercial con Canadá. Inició una guerra comercial con los consumidores estadounidenses.
y los consumidores estadounidenses están perdiendo. Las industrias más afectadas se volvieron contra la política casi de inmediato, y la revuelta no fue silenciosa. Ford emitió un comunicado advirtiendo que los aranceles a autopartes canadienses obligarían a aumentos de precios en toda su línea norteamericana. General Motors congeló contrataciones en 3 plantas de Michigan y retrasó 2 lanzamientos. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas calificó los aranceles a la madera como un impuesto directo al sueño americano y estimó que dejarían fuera del mercado a más de 300,000 familias. La Federación Estadounidense de la Oficina Agrícola, aliado político clave de Trump, reveló que los aranceles de represalia canadienses ya habían costado más de 2,000 millones en contratos agrícolas perdidos en solo 3 semanas. Un agricultor de Iowa, Dale Reinhardt, se volvió viral al mostrar desde su tractor una pila de órdenes de compra canceladas. «Yo voté por él», dijo temblando. «Le creí cuando dijo que esto nos ayudaría. Estos aranceles no me están ayudando. Me están matando. Su propia base está siendo destruida por su propia política. Y hemos estado aquí antes». En 1930, la ley Smoot-Hawley impuso enormes aranceles para proteger la industria estadounidense durante la Gran Depresión. El resultado, un desastre. Los socios comerciales respondieron, el comercio global colapsó un 65% y la depresión se profundizó. Ese es el precedente histórico de lo que Trump acaba de hacer. Y aparentemente nadie en su equipo comercial lo revisó. Y empeora. El daño no es solo económico, es estratégico y potencialmente permanente. Los aliados más cercanos de EUU están observando lo que pasó con Canadá y llegando a la conclusión inevitable: si EU hace esto a Canadá, su aliado más cercano, entonces ninguna alianza es segura. La UE aceleró medidas de diversificación comercial días después. El Comisionado Europeo de Comercio emitió una declaración advirtiendo, en lenguaje diplomático, que la cooperación transatlántica ya no puede asumirse como antes. Japón inició planes de contingencia ante posibles aranceles estadounidenses a autos japoneses. Australia, Corea del Sur y el Reino Unido señalaron discretamente que reevaluarían la confiabilidad de Estados Unidos como socio comercial. Nuevos acuerdos comerciales se están firmando en todo el mundo a un ritmo no visto desde la Segunda Guerra Mundial. El CPTPP se está expandiendo. El acuerdo Canadá-UE se está profundizando. El pacto UE-Mercosur fue acelerado. Y en todos esos acuerdos hay un factor común. Estados Unidos no está en la mesa. Los acuerdos comerciales tardan décadas en construirse y segundos en destruirse. La confianza perdida podría tardar una generación en recuperarse, si es que alguna vez vuelve. Y luego está la parte que debería preocupar a cada estadounidense. Mientras Trump atacaba a Canadá, China estaba mirando, sonriendo y tomando notas. Durante 2 décadas, Pekín ha tratado de presentarse como un socio más confiable que Estados Unidos. Infraestructura, préstamos, comercio, estabilidad. Su mensaje siempre fue: Estados Unidos es inestable, cambia cada 4 años, usa el comercio como arma incluso contra sus amigos, nosotros no. Ese argumento nunca fue especialmente convincente hasta ahora. Al atacar a Canadá, no a China, no a un rival estratégico, sino al aliado más cercano de EU, Trump le entregó a China la evidencia perfecta para vender al mundo la idea de que Estados Unidos ya no es un socio confiable, y los países que estaban indecisos ahora están acelerando acuerdos con Beijing.